Yo me llamo Carmen, tengo 67 años y sé distinguir el cansancio normal del cansancio que come a una persona por dentro. En el Cabañal, en Valencia, la vida suena a persianas viejas y a pasos en la escalera. Por eso lo noté desde el primer día. Álvaro, un chico joven del tercero, salía siempre a la misma hora, una sola vez al día, ni antes ni después. Bajaba con 2 garrafas vacías y una mochila ligera. Subía con el mismo peso, pero distinto. Agua y bolsas de comida apretadas contra el pecho, como si fueran lo único que lo sostenía. Su cara parecía la de alguien que vivía de noche. Los párpados hinchados, la mirada fija y esos ojos rojos, gastados, como si el aire le quemara. En el descansillo nunca se detenía, nunca saludaba de verdad, y aún así dejaba detrás un rastro, un olor a lejía barata, a limpieza hecha con prisa y necesidad. En el edificio, la gente rellenó el silencio con sospechas, como siempre, que si mala vida, que si vicios, que si algo escondido tras esa puerta. Yo también tuve tentación de juzgar, porque la mente busca atajos, pero había detalles que no encajaban con los chismes. La basura que él bajaba era demasiado ordenada, separada en bolsas pequeñas, sin botellas ni fiestas, solo cartón de farmacia, envases de suero, guantes, papeles doblados. A veces la escalera amanecía húmeda, como si alguien hubiera fregado de madrugada sin que nadie lo viera. Y cada tarde, cuando el sol caía, yo escuchaba en mi pared un zumbido fino, constante, como un aparato trabajando al otro lado. Yo había prometido vivir tranquila mis últimos años, sin meterme en vidas ajenas, sin volver a cargar dolores que no eran míos. Pero aquella rutina de Álvaro, tan exacta, tan cerrada, me empezó a parecer una alarma. Y el día que lo vi regresar con las manos temblando, con el cuello de la camiseta empapado y la mirada perdida, entendí que en ese piso no había un secreto, sino una batalla. Al día siguiente, me fui al mercado municipal con una excusa cualquiera, pero con los ojos bien abiertos. Vi a Álvaro desde lejos. Caminaba rápido, como quien tiene miedo de gastar minutos. Las garrafas vacías golpeaban suavemente contra sus piernas. No miraba escaparates, no miraba a nadie. Entró a una fuente pública del barrio, esperó su turno, llenó el agua en silencio, revisando el nivel como si estuviera midiendo una medicina. Cuando terminó, se quedó unos segundos quieto, respirando hondo, con la mirada clavada en el suelo. Después fue directo al supermercado más barato de la zona, siempre a la misma hora, cuando los productos de panadería ya estaban rebajados. Cogió lo imprescindible: caldo, arroz, fruta, un paquete de gasas, jabón. No había caprichos. En la caja contó monedas, apretando los labios, como si cada céntimo tuviera una historia. Al salir, en vez de volver por la calle principal, tomó una ruta de sombra, callejuelas estrechas, evitando gente. Yo lo seguí a distancia, sin orgullo, con una inquietud antigua en el pecho. En la farmacia se detuvo solo un instante. No miré qué compró, no hacía falta. Lo supe por su cara cuando salió. Un gesto duro, una tensión nueva en la mandíbula, como si el mundo le hubiera dado una noticia que no quería oír. En ese momento me di cuenta de otra cosa. Él no llevaba solo el peso de las bolsas, llevaba un horario pegado a la piel, un horario de cuidados, de pastillas, de horas exactas. Cuando regresó al edificio, subió despacio, no por cansancio, sino por cuidado. Cada escalón lo tomaba como si dentro, tras la puerta, alguien dependiera de que él no cometiera errores. Y entonces entendí lo que más me inquietó. Esa casa no era su refugio, era su puesto de guardia. Pasaron pocos días hasta que Pravda asomó, no por confesión, sino por señales. Un técnico dejó un papel en el portal, con un sello y una fecha.
No era una carta de amor ni una multa de coche, era un aviso de suministro, un recordatorio frío de que el agua no es metáfora cuando te la cortan. Yo vi a Álvaro recoger ese papel con una rapidez nerviosa, doblarlo y guardarlo como si fuera una herida. Esa noche, el zumbido detrás de mi pared sonó más fuerte. En mi cabeza apareció una imagen, una máquina de oxígeno, un concentrador, un aparato que no puede pararse. A la mañana siguiente, cuando él salió con sus garrafas, vi sus ojos peor, más rojos, más hundidos. No era solo falta de sueño. Era como si hubiera pasado horas respirando aire cargado de químicos, limpiando sin parar, intentando que lo pequeño siguiera vivo. No tardé en notar que el agua que subía era demasiada para un chico solo. Comprendí que dentro había alguien más, alguien que no bajaba nunca, una presencia escondida por necesidad, por vergüenza o por miedo. Yo recordé mi juventud, cuando cuidé a mi madre enferma y aprendí que la pobreza no solo vacía la nevera, vacía la voz. La gente se encierra para que nadie vea. La escalera empezó a contarme su historia. Huellas de suela mojada, un trapo secándose en la barandilla, bolsas de hielo en verano, envases de suero. Y en esa película silenciosa, Álvaro era un protagonista sin aplausos, sin descanso, sin equipo. Su salida diaria era un viaje mínimo con consecuencias enormes. Si tardaba, alguien arriba podía quedarse sin agua, sin comida, sin medicación preparada a tiempo. Yo empecé a dejar discretamente una bolsa con fruta y pan en un escalón, sin nota, sin ruido. No sabía si la aceptaría, pero yo ya no podía mirar hacia otro lado. Cuando una vida se reduce a una sola salida al día, cualquier pequeño fallo se convierte en tragedia. El verano apretó Valencia con una ola de calor que hacía más pesadas las paredes. Aquel mediodía, yo bajaba despacio con mi carrito cuando escuché un golpe seco, seguido de otro ruido. Plástico reventando y agua derramándose. En el primer tramo de escalera, vi a Álvaro de rodillas, con una garrafa partida, el suelo brillante y resbaladizo. Su cara estaba blanca, y los ojos rojos ya no parecían solo cansancio, sino fiebre de agotamiento. Él intentó levantarse, pero el cuerpo le falló como si le hubieran cortado los hilos. No hubo gritos ni escenas, solo esa forma silenciosa en que una persona se rinde. Yo me acerqué y vi sus manos manchadas de lejía, las uñas rotas de tanto limpiar y una lista arrugada en su bolsillo con horas marcadas. Entendí que no se había caído por torpeza, sino por sostener demasiado tiempo un mundo que no se sostiene. Yo llamé a emergencias y subí el resto de escalones como pude. Frente a su puerta, el aire olía a desinfectante y a encierro. Dentro, el zumbido del aparato era real. En el sofá, cubierta con una manta ligera, estaba Beatriz, su madre, muy delgada, con la piel pálida, respirando con dificultad, como si el calor le robara el aire. Al lado, una mesa con pastilleros, jeringas de suero, una libreta llena de anotaciones. En ese instante, comprendí el sentido de sus salidas. Él bajaba por agua porque arriba el grifo ya no daba nada, y porque había decidido que la enfermedad no iba a vencerlos también por hambre. Su aislamiento no era capricho, era defensa. Sus ojos rojos no eran mala vida, eran una consecuencia de noches sin tregua, de limpiar para que una infección no terminara lo que el hospital aún intentaba salvar. Cuando llegaron los sanitarios, yo vi por primera vez a Álvaro llorar sin lágrimas, con la cara rígida, mirando a su madre como si pidiera permiso para caerse. Y supe que a veces, lo más valiente no es aguantar, sino permitir que alguien más sostenga una esquina del peso. Después de ese día, el edificio dejó de hablar de misterios. Empezó a hablar de soluciones. Yo acompañé el proceso como quien camina por una ciudad conocida, pero en un barrio nuevo. Formularios, citas,
papeles que deciden si una familia puede respirar. Conocí a Esteban, un trabajador social que llegó sin espectáculo, solo con una carpeta y una mirada seria. No traía lástima, traía estructura. Se revisó la situación del suministro, se gestionó una ayuda de emergencia, se habló con la compañía para que el agua volviera mientras se ordenaban las deudas. Se solicitó apoyo domiciliario para Beatriz porque el cuerpo de Álvaro ya estaba al límite. Yo vi en él un cambio lento. Al principio, todo lo vivía como derrota. Le costaba aceptar que alguien subiera una compra, que alguien trajera garrafas, que alguien limpiara una esquina, como si recibir ayuda fuera una sentencia. Pero la enfermedad no negocia con el orgullo. Beatriz necesitaba descanso, higiene, hidratación, y también necesitaba a su hijo vivo. Álvaro empezó a dormir tramos pequeños, como quien aprende de nuevo a ser humano. Sus ojos siguieron rojos unos días, por la lejía y por las noches acumuladas, pero el rojo fue perdiendo rabia. Yo entré a su casa solo lo imprescindible, siempre con cuidado. Vi un hogar improvisado como un hospital. Sábanas lavadas a diario, ventanas cerradas para evitar polvo, una libreta con controles, horarios, signos. Y vi otra cosa. Una foto vieja en una estantería, él de niño con Beatriz riendo en la playa. Esa risa era la razón de todo. No había heroísmo de película. Había amor convertido en rutina, y la rutina convertida en sacrificio. En el barrio aprendimos una lección amarga. La gente no se encierra porque quiera. A veces se encierra porque fuera no hay margen, y porque dentro alguien depende de un solo cuerpo. Y cuando ese cuerpo cae, cae el mundo entero. Meses después, el edificio volvió a su ruido normal, pero yo ya no era la misma. Álvaro también cambió. El agua volvió al grifo, no como milagro, sino como derecho recuperado, con papeles y paciencia. Beatriz pasó por etapas duras y silenciosas, y su casa dejó de oler a guerra constante. Hubo días malos, hubo cansancio, pero ya no hubo soledad absoluta. Álvaro consiguió un trabajo parcial cerca del puerto y comenzó a formarse como auxiliar, porque la vida lo había entrenado a golpes. Su mirada seguía seria, pero ya no parecía perdida. El rojo de sus ojos se fue apagando, como se apaga una alarma cuando por fin alguien responde. Yo lo vi una tarde en el portal, sin prisa, sosteniendo una bolsa de fruta como cualquier vecino, y comprendí la diferencia. Ya no caminaba como quien huye, sino como quien regresa. En el barrio, algunos se avergonzaron de sus rumores. Otros lo olvidaron, que es otra forma de injusticia. Yo no lo olvidé. Me repetí una idea sencilla. La gente juzga rápido porque tiene miedo de imaginarse en ese lugar. Porque pensar en un chico que solo sale una vez al día por agua y comida obliga a aceptar que la fragilidad está más cerca de lo que creemos. A mis 67 años, sigo creyendo en una moral sin espectáculo. Mirar bien antes de hablar, ofrecer sin humillar, insistir sin invadir. Y cuando vuelvo a ver a alguien con los ojos rojos, cansados, ya no pienso en vicios ni en secretos fáciles. Pienso en la posibilidad de una lucha escondida, en un hogar que se sostiene por un hilo, y en lo importante que es que al menos una vez, alguien en la escalera decida no pasar de largo.